en esta computadora. Perfecto. Bueno, aquí estamos. Los que puedan mostrar la cara para sacarles una foto. Un daguerrotipo. Eso, arréglense la corbata, muéstrense si pueden para sacarles una foto. Ah, llegó Rodrigo también de Cabas del Valle. Bárbara. Con su pelo al viento. Ya, y entonces, solamente va a faltar Rina, Cristóbal se va bajando un avión y se conecta, y Juan Carlos llega en un rato. Así que podemos partir. Vamos a partir con como de costumbre, con un resumen, lo más breve posible. Nosotros con Cristian Segers hicimos una primera ronda de visitas hace aproximadamente, yo diría, un mes, ya, más un mes debe ser, ¿no? Si no, un poquito más. Visitamos a prácticamente todas las empresas, con el único que no nos hemos juntado todavía es con Rodrigo. No sé si estás ahí escuchando, Rodrigo, Cabas. Hola. Parece que sí, vi una reacción. Y hicimos ya los levantamientos de las entradas y salidas, y de los elementos de entrada y salida de cada uno de ustedes. Lo voy a dejar con Cristian para que les dé la impresión de esta visita y de lo que él vio en esta ronda, con todos ustedes, y de las cosas que fueron saliendo ahí en las reuniones. Otras reuniones las hicimos vía Zoom también, como con el caso de Astronomy y Migrantes. Eso no significa que no los vamos a ir a ver, los vamos a ir a ver en la próxima vuelta, ¿ya? Obviamente, con los operadores es un tema menos físico, porque no es tanto lo que hay que visitar, pero ojalá que cuando vayamos a ver a los operadores lo hagamos en un ambiente de terreno, ¿ya? Planifiquemos algo de terreno para verlos en acción, en algún terreno básico por último. Y este levantamiento que hicimos nos permitió identificar y elaborar un modelo de gestión, que lo vamos a mostrar en algún momento de la tarde, que será el modelo que vamos a ocupar para poder armar un concepto de elaboración y diseño de productos turísticos que se puedan difundir y mostrar. Así que, sin más, los dejo con don Cristian para que primero nos comente su apreciación de la visita, y luego nos dé el taller de hoy día, y para que terminemos con algunas conclusiones, mostrarles brevemente la planilla de control que estamos usando, que vamos a usar para esto, y finalmente planificar el evento de lanzamiento que está ya fijado para el martes 18 de octubre de 12 a 14 horas en Refugio del Molle, ¿ya? Esta planificación tiene que ver con qué vamos a mostrar ahí, qué vamos a hacer, ¿ya? Así que los dejo con Cristian. Bienvenido y muchas gracias. Súper, muchas gracias, Mauricio. ¿Les parece que primero me dejes compartir pantalla y podamos revisar la presentación de ahora, porque está pensada para que vayan entendiendo por qué llegamos, y estuvimos haciendo todo el trabajo con Mauricio y Benjamín, muy metido ahí, de la definición de cómo y por qué se decidieron ciertas variables para esto. ¿Les parece? ¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Harto ánimo veo? Qué bueno, súper. Ya, estamos entonces en el segundo taller de turismo circular. A ver, cuando nosotros comenzamos y empezamos esto, yo creo que, claro, hicimos este primer taller y ustedes deben haber quedado, ya te escuchamos, que tenían ganas de, ya, pues vámonos a lo más técnico, pues avancemos, démosle con todo. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué tal si nos metemos a estudiar entonces cuáles han sido las áreas de acción más relevantes de la búsqueda de creación de valor de los principales mercados del mundo hacia los ecosistemas más pequeños, más grandes? Y si van a crear valor, la verdad de las cosas,
No, ¿no es cierto? No nos vamos a ir hacia eso. Tampoco nos vamos a ir hacia cómo estos mercados han estado generando la implementación en los últimos 10 años, dependiendo de qué estrategia de circularidad han usado. ¿Y saben por qué no vamos a hacer esto? Porque finalmente hay algo que tiene que quedar súper claro acá. Si no podemos explicar las cosas de forma sencilla, quiere decir que realmente no lo entendemos lo suficientemente bien. Y una de las tareas relevantes que nosotros decidimos como equipo que íbamos a hacer acá era que ustedes entendieran qué es la economía circular, por qué esto es una transición, por qué tiene una mirada sistémica de una búsqueda constante. No es un fin en sí, es un camino que deben tomar. Y para tomar ese camino tenemos que entender los conceptos de forma clara, no irlos repitiendo, sino que realmente entenderlos para poder incorporarlos de la forma más simple posible y que les genere la mayor cantidad de valor a ustedes. Por lo mismo, vamos a hacer un resumen, ya que han pasado varias semanas desde este primer taller que vimos, vamos a hacer un resumen de lo que vimos bien cortito el taller pasado. Hemos aumentado la población mundial de una manera impresionante en los últimos 50 años, ¿no es cierto? Vamos a casi cuatriplicar entre los años 50 y en 100 años la cantidad de población de la Tierra, y adivinen qué, la Tierra no ha aumentado su tamaño, no ha aumentado tampoco de la misma forma la cantidad de recursos que nos puede entregar. Entonces, para todas estas personas que somos, tenemos que producir muchos bienes y servicios, ¿no es cierto? Tenemos que alimentarnos, tenemos que comer, tenemos que eh, poder consumir todo lo que nos encanta hacer, bajar a la esquina y tener un helado sin siquiera saber de dónde vendrá ese palo, ese plástico, ese envase y esto. Y la forma como lo hemos hecho ha sido basado en esta economía lineal. Tomamos los recursos naturales, producimos, los consumimos y luego todos esos valiosísimos recursos puestos en manos equivocadas se van hacia residuos. Por eso es lineal, ¿no es cierto? De la cuna a la tumba. Se pierde, sale más barato venir y comprar otra cosa de nuevo que estarlos manteniendo en el sistema. Esto ha generado, por un lado, contaminación, unas islas de plástico. Esto no por demonizar el plástico es un excelente material, pero tenemos varias islas de plástico por plástico de un solo uso, por falta de reincorporación al sistema, que están dando vuelta por el mundo. Una de las más grandes, una de estas, que está el plástico más grande que Francia, y que están ahí flotando y cada vez van creciendo más. Obviamente a nuestra amiga la tortuga, no, esto no le causa ninguna gracia, les trae problemas. Y al mismo tiempo ha generado gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Son gases normales y que forman parte de nuestro biosistema y que son útiles para mantener una temperatura estable en la Tierra. Llegan los rayos del Sol, ingresan y una cierta parte de esa radiancia de energía queda dentro de la atmósfera manteniendo una temperatura estable. Si no hubieran gases de efecto invernadero, estaría todo mucho más frío y no estaríamos viviendo tan cómodos. El problema es que cuando hay un exceso de estos gases que se producen por nuestra forma de, valga la redundancia, producir bienes y servicios, se produce lo mismo que un invernadero, empieza a aumentar esta parte de esta radiancia que debiera escapar de vuelta al espacio, se va quedando en la atmósfera, y eso hace, igual que como los invernaderos que ustedes pueden tener en sus casas que hayan visitado, que aumente la temperatura global del planeta. Y cuando aumenta la temperatura global del planeta, se generan lo que llamamos el cambio climático. Los países que más contaminan, tenemos a China en primer lugar, Estados Unidos. Acá lo chistoso es que si nosotros, un dato bien interesante, si nosotros tomamos todo el ganado a nivel mundial, sería el país número 4 de contaminación por emisión de gases de efecto invernadero. No debemos ver solamente las contribuciones de gases de efecto invernadero a nivel país, debiéramos verlo también por habitante. Y miren por habitantes, China, miren cómo baja, está en el sexto, séptimo lugar, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes. Por persona son quienes más contaminan. Contaminan ellos mucho más que países con mayor cantidad de personas. China tiene 1.000 millones de personas. Obvio que va a emitir más gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Pero Qatar tiene muy poco. Su forma de consumo es completamente insostenible. Este cambio, estas emisiones de gases de efecto invernadero, donde está el metano y donde lo vemos como la huella de carbono, porque es el gas que
ocupa el 70-80% de estos gases, genera este cambio climático, este aumento de la temperatura de la Tierra, y este aumento de la temperatura de la Tierra, por una parte, va haciendo que, como va aumentando, nuestros ecosistemas son muy complejos, no los entendemos. Eso también tenemos que dejarlo bien claro. No sabemos con certidumbre qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es lo que ya sucede. Y lo que ya sucede es que hemos superado 1 grado en promedio. Y nuestro acuerdo es que no superáramos 1,5 grados desde la época preindustrial de aquí al 2000, bueno, no digamos al 2030, al 2040. Y de aquí al 2040 nos quedan 18 años, donde tenemos 500 trillones de toneladas de CO2 que podemos emitir, y gastado eso, emitido eso, nos vamos mucho más arriba. ¿Qué es lo que sucede con el cambio climático? Nos afecta a todos. Por unos lados, tenemos las sequías más grandes de las últimas décadas en Europa. Por otro lado, tenemos aquí una imagen de los países que están teniendo inundaciones tremendas que no habían tenido. Entonces, esto va generando migrantes climáticos forzados, va generando inseguridades alimenticias. No tenemos una seguridad alimenticia en la forma como siempre producíamos. Va generando cambios tremendos en muchas ciudades que tienen mayores riesgos de ser afectados por los cambios climáticos. Entonces, ahí nosotros estuvimos hablando de cómo lograr entonces un equilibrio entre mejorar nuestros niveles de sociedad, las necesidades, cubrir nuestras necesidades, y el medio ambiente donde vivimos, y llegamos al desarrollo sostenible. Cuando hablamos del desarrollo sostenible, hablamos del informe Brundtland, cuando se presentó por primera vez, se encargó esto por las Naciones Unidas, se presentó en 1987, se acuña este término desarrollo sostenible, que es finalmente, no les dejemos toda la cochinada a las generaciones que vienen, nosotros vivamos la fiesta y que sean nuestros hijos y nuestros nietos los que tengan que limpiarlo. Normalmente actuamos así. ¿Qué me importa que sean mis hijos los que tengan el problema? Mientras no sea en nuestro turno, hagamos lo que queramos. El informe Brundtland presenta entonces, en esa época, los efectos ya medidos científicamente sobre el cambio climático. Y es el punto más fuerte, para siempre tenerlo claro, de donde se acuña este concepto de desarrollo sostenible. Y este concepto de desarrollo sostenible se refiere a que nosotros satisfagamos nuestras necesidades, pero sin comprometer la capacidad de los que vienen de poder satisfacer las suyas. Súper simple. Cuando vimos eso, analizamos la sostenibilidad, las dimensiones que debe tener cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Y dijimos que cuando se cumplen estas 3 dimensiones, que tenemos que tenerlas presentes en el desarrollo de nuestros negocios, en el desarrollo de los proyectos, en nuestras elecciones de compra, en nuestro día a día, no solo en nuestras empresas, podemos hablar de que algo es sostenible. Luego vimos cómo hay una agenda que no está pensada con George Soros y los reptilianos, sino que está pensada finalmente para tratar de alinear las decisiones tanto top-down como bottom-up a niveles países y a niveles de territorio hacia generar desarrollo sostenible. Vimos también cómo este desarrollo sostenible y estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, una evolución de los objetivos del milenio, los podíamos ver que están basadas para la biosfera, la sociedad y la economía. Y teníamos ahí entonces los objetivos de desarrollo sostenible, que está pensado para cada una de estas dimensiones de la sostenibilidad. Una vez que vimos que, ok, tenemos algunos de estos objetivos que nos permite alinearnos, nos permite aportar, y eso significa que nos juntamos con otros grupos de interés y con otras organizaciones, lo que genera sinergias, genera mejores accesos a fondos, genera mejor utilización de los recursos, nosotros podemos entender cómo relacionarnos finalmente con un trabajo que es a nivel del mundo. Fin del resumen. Eso fue prácticamente lo que vimos en la clase pasada, en el taller pasado. Son los conceptos fundamentales que tenemos que entender. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? Y ahora entonces vamos a pasar a la economía circular como tal. Para esto es muy importante que tengamos claro algunos conceptos que muchas veces vamos a pensar que son lejanos al trabajo o al tamaño de los negocios que nosotros o empresas que podemos tener. Y estos son los objetivos basados en la ciencia. Cuando nosotros queremos hacer cosas que aporten a la sostenibilidad, tanto del ámbito ambiental como del ámbito social y económico, lo primero que tenemos que entender es que todo esto está basado en la ciencia.
El IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático. Expertos científicos de todos los países contribuyen para generar estos reportes que van diciendo qué es lo que sucede, cosas que tenemos completa certidumbre, y qué es lo que puede suceder con distintos grados de certeza. No tenemos la certeza de nada de lo que pueda suceder. Algunas cosas podemos tener mayor claridad, pero no podemos asegurarlo, y otras podemos tener menor claridad. Entonces, lo que estamos viendo acá es el último informe del IPCC para Latinoamérica. Entonces, tenemos cosas que son bien ciertas, como la desertificación, tenemos cosas bien ciertas como acidificación de los océanos, como cambio de los suelos, pero los efectos que va a producir este aumento de la temperatura sobre lo que ya ha aumentado, no podemos realmente saberlo con exactitud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos y alineamos nuestro trabajo y el aporte que realizamos en nuestras organizaciones y en nuestras empresas a estos objetivos que ya están basados en la ciencia y que son los objetivos que aparecían en la economía de la dona, cuando lo vimos con todas estas variables que eran nuestro techo biológico. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque tenemos que entender que esto no lo hacemos solamente porque nos nace, porque creemos en el planeta, sino que porque hay una base científica real detrás y si nosotros la utilizamos para la generación de nuestras estrategias, nuestros indicadores, nuestros planes, esta comunicación es mucho más certera y validada como atributo de valor a nivel global. Por lo tanto, hay dos caminos base que nosotros podemos tomar para el tema del cambio climático. Solo dos caminos. Uno es las acciones que se refieren a la mitigación del cambio climático y los otros las acciones que se refieren a la adaptación a los impactos del cambio climático. La mitigación se refiere a la reducción de la huella de carbono. Nada más. ¿Qué estrategias nosotros podemos tomar para reducir la huella de carbono que generamos como sociedad? Y para esto, y que esto produzca que no aumentemos más de 1,5 o 2 grados la temperatura global del planeta. Y por otro lado, tenemos medidas que son de adaptación a los impactos. Las cosas ya cambiaron. Los, 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 eh, los polos árticos no van a volver a regenerarse. Estos tremendos campos de hielo no van a volver a estar. Los cambios en los flujos de agua no van a volver a como eran antes. Entonces, esos son datos duros. Por lo tanto, podemos hacer proyectos que van para una adaptación. ¿Cómo hacemos que nuestros territorios sean más resilientes y ojalá las personas que los habitan sufran lo menos posible con los cambios climáticos que ya están sucediendo y que van a suceder de los que tenemos mayores certezas? En el caso de nosotros, nos vamos a enfocar en las estrategias de mitigación. ¿Cómo vamos a reducir nuestra huella de carbono? Si bien el cambio climático es una de las variables de estos objetivos basados en la ciencia, ha sido el que engloba de mejor manera todo lo que va produciéndose en los ecosistemas. Y como esta relación de los ecosistemas es tan compleja que no la entendemos todavía, por muy avanzados que sean los modelos de predicción, hemos decidido, y se ha decidido, que el alza de temperatura es la variable que engloba todo el resto de los cambios, por lo tanto, vamos a intentar reducir nuestra huella de carbono. Para esto, en el último tiempo han nacido muchas nuevas economías. Economías que no son desde un punto de vista filosófico, sino que están apoyadas por el Banco Mundial, que están apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que están apoyados por la ONU, que están apoyados por la UNESCO, por el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Entonces, tenemos una economía verde, que es finalmente la economía más importante a la cual nosotros debemos apuntar, una economía que mantiene dentro de los límites del planeta todo el desarrollo que generemos como sociedad. Tenemos una economía azul que está relacionada a todo el uso y el buen aprovechamiento de los mares, ríos, lagos, etc. Tenemos una economía naranja, donde en Sudamérica Colombia es líder, que va en todas las formas como nosotros podemos desarrollar la creatividad y la innovación de tal forma que genere ideas que puedan ser propiedad intelectual y puedan desarrollarse como negocio. Tenemos la economía plateada,
relacionada al envejecimiento de la población y cómo nosotros mejoramos la calidad de vida de estas personas ya jubiladas en términos de ingresos, en términos de salud, en términos de actividad, en términos de incorporación en la sociedad. La economía de la aduana que revisamos, donde tenemos que cubrir necesidades base de nuestra sociedad, pero dentro de un techo ecológico, sin excedernos en la cantidad de recursos que finalmente el planeta nos puede entregar. Una economía del bien común, que si bien no está desarrollada por completo, sino que entrega parámetros de formas de hacer las cosas que se deben incorporar en los proyectos y en todas las otras economías. Y una economía circular. Tenemos muchas economías más, muchas nuevas tendencias. Entonces, aquí la pregunta es por qué de todas estas que están, la economía circular está siendo tan relevante. Y la respuesta viene por estos objetivos basados en la ciencia, por los informes del IPCC y por lo que yo les contaba de estrategias de mitigación o estrategias de adaptación al cambio climático. Para las estrategias de mitigación que se refieren a la reducción de la huella de carbono, la huella de carbono total del mundo se produce un 55% por la forma como nosotros generamos y utilizamos la energía. Generamos energía de fuentes fósiles y al mismo tiempo somos muy, muy ineficientes en el uso, en el transporte y en el uso de esta misma energía. El 55% entonces de la huella de carbono a nivel mundial se produce por la energía. Y cuando uno piensa en energía, siempre piensa normalmente en prender la luz o un artefacto. La mayor cantidad de esa energía que producimos se usa para procesos térmicos y procesos industriales, no solamente para prender las luces, nuestros televisores y computadoras en las casas. El otro 45% de esta huella de carbono que nosotros estamos emitiendo en exceso, que está produciendo, como estos gases de efecto invernadero, y está produciendo este aumento de la temperatura, viene por la producción de bienes y servicios. Y ahí es entonces donde la economía circular puede meter el diente. Si nosotros mejoramos, reformulamos la forma como producimos bienes y servicios, desde esta economía lineal a una circular que mantenga el valor de los recursos, eficientando el uso de la energía y de los materiales, podemos entonces reducir casi el 45% de las emisiones de huella de carbono a nivel mundial. Esa es la importancia de por qué la economía circular ha tenido tanto renombre frente a las otras economías que han ido naciendo. Entonces tenemos una economía lineal que saca, produce, usa basura, que ni siquiera residuo porque no queda con un potencial de valorizarse. Tenemos una economía del reciclaje, que es lo que normalmente la gente, las personas relacionan con la economía circular, que es mantengamos todo tal como está y reciclemos, reciclemos. Y es lo que vemos en los anuncios de televisión, es lo más simple para las organizaciones, para las empresas, seguir con el business as usual, seguir haciendo las cosas de la misma forma y tratar de hacernos creer que con el reciclaje lo vamos a lograr. 0,5% en la tasa de valorización de residuos de Chile el año 2022, del año 2021, el informe 2022 de la OCDE. 0,5%, eso significa que valorizamos menos del 1% de todos los residuos que producimos en Chile. Estados Unidos lleva 4 décadas de educación, esfuerzo, infraestructura en reciclaje, nunca ha podido llegar a una tasa de 2 dígitos, siempre ha sido menos del 10% la tasa de reciclaje que ha logrado. Esto no significa que el reciclaje no sea útil, al revés. El reciclaje es fundamental como la última barrera entre nuestros residuos y la naturaleza. Pero una economía circular, obviamente acá en un diagrama ultra simplificado, tratamos de evitar los problemas desde el diseño, de la forma como hacemos las cosas. No está reincorporando al final de la línea, ¿no es cierto?, los recursos materiales, porque eso requiere mucha energía y muchas veces son multimateriales que no están hechos para poder volver a ser separados, son productos que no están hechos para ser fácilmente desmontados, reparados o restaurados. Por lo tanto, la entropía es muy grande para poder volver a incorporarlos. Esta economía circular, entonces, lo que busca es mantener la mayor cantidad de tiempo los recursos en el sistema con el mínimo gasto extra de energía. Vamos a usar
y vamos a entender esta definición de economía circular de una nueva norma ISO en desarrollo, que nos habla de, primero, este enfoque sistémico. No podemos estar mirando partecitas separadas de nuestro sistema, tenemos que entender que estamos muy conectados y las variables tienen efectos que no podemos identificar antes, sino que solamente a través de los resultados de lo que vamos haciendo y de las conexiones que tenemos podemos ir haciendo mejoras incrementales en estas variables. ¿Queremos mantener un flujo circular de recursos? Claro que sí. Queremos que estos recursos, queremos regenerar estos recursos, queremos retener su valor o queremos agregarles incluso valor mientras los estamos ocupando y los vamos manteniendo. Y lo fundamental es que nada de lo que hagamos tiene sentido si no contribuye al desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Poder hacer las cosas bien pensando en que no sean nuestros hijos y nuestros nietos quienes sufren las consecuencias de nuestra vida de libertinaje materiales. ¿No es cierto? Así que tenemos que tener bien claro que la economía circular no soluciona los problemas de la economía lineal. No es eso. Una economía del reciclaje, si funcionara, estaría solucionando los problemas de la economía lineal. Pero la economía circular no está pensada para eso. Está pensado para modificar los sistemas y los procesos y evitar los problemas que trae la economía lineal. Por lo tanto, es un cambio de paradigma. Es una nueva forma de producción, es una nueva forma de economía. Para que lo vayamos entendiendo, vamos a usar esta alegoría del patito. Y siempre me ha gustado. Nos vamos al cine, nos vamos a un recital de Daddy Yankee, nos vamos a un recital de Coldplay y no nos dimos cuenta, nos dimos una buena ducha, no nos dimos cuenta y dejamos la llave corriendo. Y cuando dejamos la llave corriendo y volvemos al recital, vemos que está todo inundado en la casa. ¿Qué sería lo primero que haríamos realmente? Nos pondríamos a trapear con todo el agua saliendo, llamaríamos a los vecinos o cerraríamos la llave del agua. Y aquí pueden abrir su micrófono y por favor, o levantar la mano. ¿Qué creen ustedes de estas tres alternativas? Que sería lo más lógico que hiciéramos, ¿sí? Dejamos la llave del agua abierta, está todo inundado. ¿Qué sería lo primero que debiéramos hacer al volver, ¿cierto? Cerrar la llave. Cerrar la llave, ¿no es cierto, Bernardita? Yo creo que el 99,999% estamos de acuerdo en que hacer cualquier otra cosa que no sea cerrar la llave es tirado las mechas. ¿Y qué es lo que hacemos entonces en la economía lineal? Nos ponemos a trapear, tratamos de hacer reciclaje. Llamamos a los vecinos tratando de hacer campañas por la televisión para que este es un nuevo envase ecológico del yogur que debes reciclar, que debes hacer, pero no cerramos la llave. No cambiamos la forma en que hacemos las cosas y seguimos tirando y tirando residuos en los productos y en la forma como nosotros entregamos, fabricamos nuestros bienes y servicios. Por lo tanto, lo que es lógico para este ejemplo es lo último que hacemos para la economía circular. Y por eso debemos entender que la economía circular es una transición, porque como requiere generar estos cambios, los cambios no se dan de un día para otro y tienen resistencia. Aunque todos nosotros estemos de acuerdo que el cambio es bueno y que algún cambio es bueno, igual nos costaría realizarlo. Eso es algo innato en las organizaciones y en los ecosistemas. Por lo tanto, eso es lo primero que nosotros vamos a entender de economía circular. La economía circular busca cerrar la llave de los residuos que se pierden, de la energía que se malgasta. No ponerse a trapear, no llamar a los vecinos, cerrar la llave. Eso es lo que nosotros debemos enfocarnos. Otro ejemplo de economía circular, que salió el año pasado, fue una tremenda campaña de una fábrica de pastas. Todas las personas en las redes sociales maravillados de lo innovador de la propuesta, bajo una mirada de economía circular. ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Da lo mismo? No bajo una mirada de marketing. Bajo una mirada de marketing, claro que es muy posible que esto aumente las ventas. Pero bajo una mirada de economía circular, lo primero que yo veo aquí, multimateriales. Realmente tenemos 500 personas en un centro de reciclaje separando cada pedacito de plástico de un pedacito de cartón, de un corchete. No, multimaterial, fuera, basura, no lo puedo procesar. No tengo el tiempo y no da el costo para tener a alguien, ni siquiera una máquina que me esté separando los multimateriales. Siempre los multimateriales evitan su reincorporación al sistema, lo hacen mucho más difícil. Por lo tanto, acá hay un problema de ecodiseño. Ese producto no fue pensado para ser reciclado.
Fue pensado solamente para vender más, lo cual está muy bien, pero está bajo una lógica de economía lineal, no de economía circular. Tercer ejemplo, para que entendamos, y ya con estos tres ejemplos vamos a ser expertos en economía circular. El lápiz Bic. Le llaman el mejor diseño de la historia. Le dicen el tiburón de los diseños. Miren el diseño en 1955. Miren el diseño en 1985. Miren el diseño en 2015 y ahora el 2021. Es increíble, nunca ha cambiado. Entonces todos dicen, ¿cómo puede? Es el mejor diseño, porque si no necesita hacerle ajustes ni cambios, es lo mejor que existe. ¿Qué opinan ustedes de ese diseño, bajo una mirada de economía circular? De partida tengo uno en la mano. Podríamos decir que democratiza el acceso a la escritura. Perfecto. Es un diseño que no ha tenido que cambiar. ¡Wow! Pero en la etapa, en el momento en que estamos ahora, sabiendo los reportes del panel intergubernamental de cambio climático, sabiendo los efectos reales del alza de la temperatura, no los esperados, los reales ahora, ¿puede ser el mejor diseño del mundo un producto que fue diseñado para usarse y botarse? No, ¿no es cierto? Nuevamente, muy bien para el año 1975. Pésimo diseño para el 2020. No podemos estar pensando que hay un buen diseño de algo que está hecho para ser usado y botado. Y si alguien me dice, no, si se recicla, veamos las tasas y los números duros de cuántos de esos lápices se van a reciclar. De 100 que se boten a la basura, menos de uno, la mitad de uno va a ser reciclado. O en otras palabras, cada 200 de esos lápices que se botan, uno se recicla. Entra el reciclaje. Si es que ese plástico está pensado para reciclaje. Y si reciclamos el plástico, no puede ser reciclado ni el mejor de los plásticos más de 7 veces, por los procesos térmicos y mecánicos que implica volver a incorporarlo al sistema. Eso es la mirada de la economía circular que nosotros debemos tener. No una solución de la economía lineal, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de enfocarlo. Entonces, estamos cambiando a un sistema donde tenemos que tener tres cosas en mente. Debemos eliminar la basura desde el diseño. La basura es un error de diseño. En naturaleza no existe la basura. Todo lo que queda como residuo ingresa inmediatamente en un nuevo ciclo biológico. Por lo tanto, somos nosotros los que hemos diseñado mal cada cosa que nos rodea. Este computador, esta silla, este lápiz, esa taza, ese televisor, esa pantalla donde yo lo estoy viendo ahora, no está hecha para volver a ser reincorporado en otros ciclos. Por lo tanto, el primer objetivo, eliminar la basura desde el diseño. Segundo objetivo, mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible, ya sea reteniendo su valor, regenerando el valor que tengan o restaurando o agregándoles más valor. Y por último, regenerar los sistemas naturales. Debemos regenerarlos. Estamos en el punto científico, donde ya no basta solo con no hacer daño. Tenemos que hacer el bien. Y no desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista ecosistémico y biológico, hacia la naturaleza que nos guste o no, la necesitamos para vivir. Por lo tanto, ya debemos estar pensando en cómo lo que yo hago ayuda a regenerar los ecosistemas en los que formo parte, ya sea en mi cadena de proveedores, en mi cadena de producción o en la posvida de mis productos o servicios que yo vendo. Para esto no vamos a entrar en detalle en la clásica mariposa de la Ellen MacArthur Foundation, que está muy basada en una de las certificaciones más importantes que existen en términos de circularidad, que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. Lo que sí debemos entender de acá es que tenemos dos áreas para los recursos. Un área biológica, que es la biosfera, a la izquierda de su pantalla, la que está en verde, se refiere a cómo nosotros mantenemos los productos y los materiales en ciclos biológicos. Y por el otro lado, la tecnosfera, cómo vamos desarrollando modelos de negocio y estrategias circulares para mantener estos recursos en el sistema. Eso es lo primero que debemos entender de este diagrama, que lo van a ver en muchas partes. Hay un lado para ciclos biológicos y hay un lado para ciclos técnicos. La segunda cosa que debemos entender de estos diagramas, de este diagrama en sí, es que mientras más grande sea el bucle
el loop, la vueltecita que da, mientras más grande sea la vuelta, menos eficiente, más ineficiencia. Necesita de más recursos, necesita de más energía y tiene menos tasas de éxito. Entonces, compartir, el darle mejores usos a las cosas, a los recursos. Todos tenemos un taladro que usamos 1 o 2 veces al año, los que no nos dedicamos a construir per se. Imagínense la cantidad de recursos de un taladro. Yo no puedo saber de dónde, de qué plataforma petrolera salió ese plástico, cuánto consumió el barco que lo llevó a una planta a producirlo, desde el petróleo al plástico, de qué parte, de qué mina del mundo salieron los metales que hicieron el motor y que hicieron las piezas, hasta que llegó y lo compré por 30.000 pesos, una cantidad de costos escondido enorme, para hacer 2 hoyos 2 veces al año. Entonces, los compartimientos y las estrategias de compartimiento, de darles más uso a los productos, son las más eficientes. Y nuevamente vemos que las más ineficientes, las que quedan más lejos, reciclar. Requiere mucho más recursos y energía. Entonces, para los datos del Circularity Gap Report, que es un informe de circularidad a nivel mundial, con información que entregan todos los países, en 2018 alcanzamos a hacer un 9,1% circulares entre la extracción, de la cantidad de extracción de recursos que nosotros hicimos como humanidad, los productos que entraron al sistema, todas las salidas del sistema y los que se perdieron, se botaron y se desecharon. Lo que se quedó dando vuelta, ese diferencial, 9,1%. Y este año, 8,6%. Estamos cada vez menos circulares. Aquí hay un tema que es la paradoja de Hubble, también, que habla que mientras más eficiente es el uso de energía, más energía consume uno. Y acá es una paradoja de la sostenibilidad. Porque finalmente, primero, claro, somos más personas en el mundo. Todos los años somos más personas. Y como hemos ido desarrollando nuestras sociedades, los bienes y servicios que ocupamos también son más complejos. Y al ser más complejos, significa que cada uno de los materiales está hecho de muchos recursos diferentes, que son muy complejos de volver a restaurar o volver a separar. Necesitan un uso intensivo de energía o de químicos para ser separados y poder ser reincorporados. Eso explica en un poco de parte de por qué cada año somos menos circulares, aun cuando todos los esfuerzos van hacia este cambio a la circularidad. ¿Qué beneficios tiene la economía circular? Ahorra costos. Ya el saber y llevar registro de tus insumos, de tu producción, de tus residuos, va a ahorrarte costos independientes de lo que puedas recuperar tú o revalorizar de tus insumos productivos. ¿Te entrega acceso a nuevos mercados? Claro que sí, los clientes sí esperan que las empresas lideren este cambio. Sí quieren conocer y quieren saber. Hablamos de las alternativas circulares y sostenibles que se están implementando. ¿Se acuerdan que hablamos del greenwashing la clase pasada? ¿O no lo hablamos? Y este shywashing, esta vergüenza que tiene el rubro turístico en cierta forma de contar las cosas sostenibles que hacen, que algo que sucede a nivel mundial. Bueno, sí, los clientes están esperando, disculpen un segundo, están esperando que sean las empresas las que lideren. Entonces, tenemos también otro beneficio, resiliencia a crisis. Las cadenas de valor son más cortas en una economía circular. Lo que les comentaba, tomen ese mismo lápiz Bic que Mauricio hoy tenía en su mano. ¿Puedes saber de dónde viene ese plástico? ¿Dónde fue extraído el petróleo? ¿Cuáles fueron los barcos que lo llevaron? ¿Cuántos camiones? No tenemos idea. Nuestras cadenas de valor están larguísimas, muy largas. No podemos saber de dónde viene y la economía circular tiende a reducir estas cadenas de valor. Al mismo tiempo, va mejorando entonces los territorios, las economías locales, va haciéndolas más resilientes. Y como las va haciendo más resilientes, va ayudando a la mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces tenemos también desarrollo de tecnología. Las startups valoran y quieren valorar todas sus soluciones. Y la economía circular y estos modelos de economía circular les permite
ustedes estar probando nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos materiales a un costo bajísimo y a un riesgo bajísimo, porque no van a ser ustedes quienes la desarrollen, es el ecosistema de innovación el que lo hace. Cumplimiento y gobernanza, las regulaciones cada vez van avanzando más rápido y si bien los primeros marcos normativos son de propuestas de mejora, ya vemos cómo la ley REP está estableciendo multas para los productos prioritarios, teniendo sus reglamentos. Entonces también la economía circular nos permite adelantarnos a esto. Y acceso a talentos, trabajo con sentido. Si las personas y todos los que colaboran y trabajan tienen una parte importante de su vida que quieren que tenga un propósito. La economía circular también entrega un propósito y retiene talento y permite que estos talentos se mantengan y trabajen mejor en las organizaciones que pueden demostrar este compromiso ambiental y social que viene con la economía circular. ¿Cuáles son algunos atascos que tenemos? Cuellos de botella, por decirlo así. Sigue siendo mucho más rentable utilizar plásticos de un solo uso. Es más conveniente y eso no hay mucha vuelta que darle. Temas de confianza. Vimos cómo habían cadenas de valor significativas para compartir información, ¿no es cierto? Y a las empresas, adivinen qué, no les gusta compartir información. ¿Cómo yo voy a estar compartiendo información propia de mis negocios? ¿Cómo yo voy a estar compartiendo información de lo que hago? Hay temas de confianza que deben ser superados. La percepción de valor. El cliente no paga extra solo por ser circular. Y eso es algo que sí deben tener claro. El cliente no va a pagar más. Sí los va a preferir al mismo precio. Hay entre un 8 y un 12% de la población y los mercados que van a pagar más. Pero el normal de los clientes no. El normal de los clientes los va a preferir al mismo valor que un producto no sostenible o no circular. Hablamos de la resistencia al cambio. No hay vuelta que darle con la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es algo que nos sucede a todos, es algo que no podemos evitar, y esta resistencia al cambio es lo que nos dice tenemos que ir en una transición. Tenemos que obligadamente pensar en esto como un camino, y no pensarlo como un fin, porque esa resistencia al cambio no va a permitir que logremos esto de un día para otro. Muchas veces la rentabilidad y la viabilidad no son recuperables las inversiones de inmediato, por eso es muy bueno utilizar fondos y utilizar recursos que tenga el ecosistema para mejorar entonces las tasas de retorno sobre estas nuevas inversiones. Y faltan mapas concretos para avanzar, estamos desarrollando y estamos en el camino para que todo esto se vaya dando de la mejor forma posible. Modelos de negocio. Aquí ya me decían que hoy día deberíamos estar entonces mirando modelos de negocio, viendo cómo hacemos. ¿Qué es un modelo de negocio? A ver, primero, antes de continuar, dudas. Dudas al respecto de lo que hemos visto hasta ahora, antes de que entremos en los modelos de negocio. No se peleen. Sí, de a uno, por favor, no hay Hola, ninguna Cristian, duda. mira, yo la verdad es que no tengo dudas, me queda súper claro el concepto, el foco. Lo que sí me gustaría siempre es escuchar cosas más concretas aplicadas a nuestra industria, en términos de tablas, por ejemplo, decir, oye, ¿sabéis que un viaje de un turista de Santiago a La Serena sale tanto huella de carbono? Un turista de Brasil a Santiago sale tanta huella de carbono. Un salmón que tú te comes de no sé qué sale tanta huella de carbono, como para tomar conciencia en lo concreto y no solamente en el espíritu, sino que como para tener herramientas más concretas para poder hacer gestión en nuestras unidades de negocio, en nuestra gestión más cercana. Entonces esas cositas como que te las dejo planteadas como para ver si las puedes ir tú también incorporando en la charla. Claro que sí, pues Juan Carlos. Entonces que tenemos que primero tener un marco teórico donde nosotros podamos entender el porqué de esto y usarlo. Recuerden que la primera parte de esta metodología que desarrolló el equipo va hacia temas conceptuales y toda la segunda parte va hacia temas técnicos duros. Entonces, viene todo eso, Juan Carlos, no hay ninguna duda de que vamos a ver estas herramientas, cómo implementarlas,
Y de lo que hemos visto hasta ahora pareciera que está claro. Continúo entonces. ¿Sí? Bien, qué ánimo, me encanta. Entonces, modelos de negocio. En los modelos de negocio. Va, estoy compartiendo, ¿no es cierto? No, ya. No. Volvemos. En los modelos de negocio. Todos ustedes tienen sus negocios, ya lo tienen súper claro. Todo sobre el valor, ¿no es cierto? Y valor viendo cómo podemos nosotros satisfacer necesidades o expectativas, ¿no es cierto? Tiene relación con el precio, pero el valor, el concepto de valor es mucho más amplio. Y los modelos de negocio van a estar pensados siempre en la forma como nosotros creamos valor hacia el mercado, cómo entregamos valor al mercado y cómo capturamos valor de vuelta. Eso es un modelo de negocio. Y para los modelos de negocios circulares, vamos a tomar inicialmente dos grandes marcos teóricos para poder ir entendiendo cómo irlos adaptando, que son la British Standard 8001, que sacó el 2017 los modelos de negocio compatibles con un sistema de economía circular, y la OCDE, de la cual formamos parte, con las tipologías de innovación en economía circular. Dentro de los modelos de negocio que nos muestra la British Standard, tenemos los pedidos, los formatos, los modelos de negocio con inventario cero, sin stock, ya sea pedido, impresión 3D, solamente cuando se solicita. Todo lo que nosotros podamos ver de materialización de cómo ofrecer los mismos productos, bienes y servicios usando menos materiales, menos recursos, menos energía, cómo podemos extender el ciclo de vida del producto, cómo podemos recuperar materias primas secundarias o subproductos, y cómo podemos tener los sistemas de producto como servicio, los sistemas producto-servicio. Los productos como servicio, yo no necesito el producto en sí. Cuando yo voy y compro una ampolleta, yo no necesito la ampolleta, yo necesito la luz. Entonces ya tenemos, les comentaba la vez pasada, ya tenemos modelos de negocio a niveles industriales donde a ti lo que tú haces, tú tienes un pago todos los meses por la luz, no por ir a comprar las bombillas o los focos, ¿no es cierto? Y eso hace que la calidad de esos focos sea cada vez mayor. Si lo pensamos en este tema de producto como servicio, poder arrendar los taladros, poder utilizar, siempre nosotros hemos pensado en poseer, en comprar, en vender, y tenemos que llegar a un momento de pensar, bueno, ¿cómo podemos nosotros cambiar la forma de ingreso de nuestros productos? Dentro de las tipologías de innovación en economía circular, son bastante parecidas si se fijan. Tenemos modelos de valorización de residuos. Modelos circulares se refiere a que los insumos que yo consumo o que utilizo vienen de fuentes circulares, ya sea reciclaje, biomateriales u orgánicas. Tenemos los modelos de extender la vida útil, modelos de productos como servicios, lo mismo de nuevamente, Spotify, otro también muy buen ejemplo de modelos de productos como servicio, como realmente necesito comprarme el disco, el CD, o lo que yo necesito, lo que yo busco es escuchar la música en cualquier momento cuando quiera. Entonces no necesito ser dueño de la música, sino que pago por el servicio. Modelos de plataforma. BMW, en sus últimos modelos del año 2022, está cobrando un fee mensual por el servicio de calefacción de sus asientos en los autos. Dices, pero ¿cómo? Claro, ya no está incorporando la venta de ese servicio que tú lo compras y lo ocupas, sino que está dentro de un servicio donde ellos te aseguran la mantención, te aseguran la reparación y tú lo vas pagando mensualmente por el uso. Nuevamente, no pago por el producto, pago por el uso de lo que yo necesito. Y modelos de plataforma, que con toda la industria 4.0, que generan y aumentan el compartimiento de los mismos productos que ya generamos. En España tenemos ahora un caso muy bueno de éxito que partió hace unos meses de Cosateca, igual que una biblioteca, pero de cosas, donde tú puedes ir, tomas por el día, usas los artículos y luego los devuelves. Sucedió lo mismo que con los microcréditos, las tasas de devolución son altísimas, la gente valora esto. Y en esta transición de modelos de negocio, y aquí, por ejemplo, Juan Carlos, es necesario que no nos vayamos directamente a la aplicación, sino que podamos ir entendiendo por qué vamos a hacer esto de la huella de carbono, por qué vamos a decir o vamos a poder implementar algún modelo de economía circular
que sea validado, tenemos que identificar los elementos del negocio y actualmente el grado de circularidad o linealidad que tiene. Tenemos que poder identificar áreas de acción y cómo estas apuntan a la circularidad y cómo pueden ser agregadas a mi modelo de negocio. Luego, ahí recién identificar estos cambios de elementos para incorporar y adaptar estas áreas de acción. Y finalmente, ¿qué es lo fundamental? Monitoreo y seguimiento en la implementación. Uno de los principales problemas que normalmente sucede en las organizaciones es que no hay una trazabilidad, no hay registro de los recursos que se ocupan. Tenemos facturas, claro, pero no tenemos ni certeza, ni sabemos realmente cuántos fueron los insumos que yo consumo de esto, cuántos kilos de plástico. Ok, este salmón tiene esta huella de carbono desde allá, pero ¿cuánto es el plástico que viene? ¿Cuántos son las cajas que trae? ¿Cuánto? Entonces, nos mantenemos ese registro e iniciar estos registros es lo primero que tenemos que hacer. Si queremos reducir nuestra huella de carbono, tenemos que saber primero entonces cuál es nuestra línea base. Para esto, el paso a paso, nosotros vamos a establecer una red actual, vamos a entender cómo funciona el negocio, vamos a establecer métricas y KPI y objetivos para poder establecer una estrategia general. Ya sabemos que hay temas de gobernanza, de infraestructura común. Ustedes mismos, como esta red asociativa, esta red mercado, están en una transición a una red de valor, apuntar a objetivos y estrategias comunes. Recién en ese momento podemos entonces empezar a mejorar los elementos del modelo de negocio, cuáles van a ser las áreas de acción, siempre con una mirada económica, e irlo revisando, tener los KPI. Entonces, una forma de ver esto, nosotros vimos una cadena de valor lineal, cómo podíamos hacerla un poco más circular y cómo podíamos tomar este marco de referencia de las 9R que les gusta mucho a nuestros amigos de Corfo. Pero para esto estaban estas preguntas que nosotros nos hacíamos la clase pasada. ¿Cómo puedo usar menos recursos? ¿Cómo puedo usarlos por más tiempo? ¿Cómo puedo hacer circular materiales? Y en esto, lo que vamos a ver son algunos ejemplos de KPI o de indicadores que nosotros sí podemos ir incorporando en cada una de estas áreas. Por ejemplo, en la parte cuando yo tomo recursos o hago, ¿puedo aumentar la energía renovable en la producción o en la distribución? ¿Puedo aumentar el porcentaje de productos ecodiseñados para que sean reutilizados, para que sean reparables? ¿Puedo disminuir el porcentaje de productos de material virgen que están ingresando a mi flujo? ¿Cómo aumento? ¿Cómo disminuyo el porcentaje o los kilos de residuos que en esta etapa estoy enviando a vertederos por producción? Me llega el salmón, viene en un plástico, abro el plástico, se va. ¿Hay alguna forma distinta que podamos hacer eso? En el área de retornar o reciclar, ¿cómo puedo darle mayor cumplimiento, porcentaje de cumplimiento a las normativas locales? ¿Cómo puedo aumentar los kilos de productos o materiales recolectados en mis procesos? ¿Cómo puedo aumentar el porcentaje de productos que tengan un programa de reincorporación para disminuir la cantidad de kilos que yo boto a vertedero o incineración, para disminuir los costos de retorno? Porque finalmente también eso tiene un costo, el costo de reciclaje, el costo de reincorporación. Cuando uso los productos, qué estrategias puedo utilizar para aumentar la vida útil del producto, para aumentar el porcentaje de utilización o los números de usuarios que están usando ese producto? ¿Cómo puedo disminuir los costos de mantenimiento, disminuir el tiempo ocioso que tenga mi producto? Yo tengo un automóvil y lo ocupo para mover turistas. ¿Cómo yo puedo ir mejorando el uso de ese automóvil para darle un mayor uso? Porque a mayor uso que le demos a las cosas, independiente que tienen un desgaste, estamos evitando que esos recursos estén estancados. ¿Cómo puedo disminuir las emisiones y las descargas ambientales? La huella de carbono también. En el reusar, ¿tenemos forma de aumentar el valor en el mercado secundario de algunos residuos, materias primas o residuos que vayan quedando en los procesos que tenemos? ¿Tenemos productos que puedan ser actualizados para no tener que comprar otros nuevos? ¿Cuál es la disponibilidad real de repuestos que tenemos? ¿Cómo podemos disminuir el número de productos que nosotros vamos desechando? Y siempre bajo la mirada económica de costos y tiempo de reparación. Y al final, al desechar, obviamente, ¿qué porcentaje de estos productos pueden ser insumos en otro negocio? ¿Cómo puedo lograr una simbiosis industrial entre distintas empresas? Muchos de ustedes ya lo hacían. Nos impresionaba cómo
como tomaban residuos y se incorporaban en otra industria. Necesitamos trazabilidad, necesitamos registro. Y siempre tratar, obviamente, de disminuir el porcentaje de productos que van a vertederos o que sean incinerados, y menos aún que sean desechados en la naturaleza. Entonces, tenemos KPIs que podemos ir estandarizando en las planillas que vamos generando para ustedes. Y esto siempre están las preguntas que es bueno hacerse. ¿A quién le compro? ¿Cómo viene empaquetado? ¿Qué puedo hacer para reducir esto? ¿Cuánta agua y energía ocupo? ¿Qué residuos genero? Y no solamente qué residuos, ¿cuántos son? Medir, cuantificar, registrar. Esta es la cantidad de insumos que yo genero de este tipo. Esta es la cantidad de insumos, de residuos que yo genero. ¿De qué forma yo entrego? ¿Puedo reducir? ¿Qué hago con mi producto cuando termina la vida útil? Esta botella, ¿cómo tiene alguna forma de tener trazabilidad? ¿Cómo vuelve finalmente al sistema? ¿Vuelve a ser reusada? ¿No vuelve a ser reusada? ¿Hay alguien que tenga el mismo problema, oportunidad que yo? Medir, cuantificar y registrar. Entonces, acá es muy cierto que incluso en los momentos donde alguien tiene una problemática y hay otra empresa, organización que tiene una solución, en el 90% de los casos es necesario que haya un matchmaker, un casamentero aquí que diseñe. Es necesario diseñar un modelo de negocio circular que pueda ser iterado, que pueda ser probado y que finalmente lleve a éxito esta simbiosis positiva que se da para los residuos que funcionen como insumo. Entonces, nosotros vimos que íbamos a mirar entonces inicialmente nuestras entradas, lo que hacemos y nuestras salidas. Y en ese sentido, tomamos dos formas, dos metodologías globalmente aceptadas para generar la matriz que les va a mostrar Benjamín. Tomamos una metodología, ambas metodologías son utilizadas por muy grandes empresas, algunas multinacionales, pero son muy cómodas. Primero pensamos cómo vamos a poder mejorar, vamos a establecer una línea base de circularidad de los insumos que ustedes ocupan y de los residuos que generan. Necesitamos saber qué porcentaje, qué tan circulares son sus flujos de entrada, o qué tan lineales son sus flujos de entrada, y qué tan circulares o qué tan lineales son sus flujos de salida. Eso es lo primero que tenemos que saber para poder tomar y decidir estrategias que impacten finalmente positivamente. Nosotros no podemos estar tomando acciones, decisiones, estrategias, o sea, podemos, pero no, es muy posible que no tengan los impactos más importantes y no haya la trazabilidad para que pueda ser bien comunicado, si no sabemos primero cuál es nuestra línea base. Entonces, lo primero que vamos a definir qué tan lineales o circulares son sus flujos de entrada y qué tan lineales y circulares son sus flujos de salida. Pero en la parte del medio nos queda todo un tema, y eso significa que podemos aplicar estrategias para circularizar más sus flujos de entrada y para circularizar más sus flujos de salida. Pero al mismo tiempo necesitamos estrategias que estén en su operación, en la operación misma. Y ahí era un poco más complejo, porque cada uno de ustedes tiene insumos distintos, tiene residuos distintos, tiene negocios y producciones distintas. Por lo tanto, decidimos que la aplicación de las estrategias y acciones de economía circular que hagamos en sus negocios va a estar en función de una variable de control que nos permita entender su grado de eficiencia. Y en la mejora de esa eficiencia en el uso de productos, uso menos productos, uso menos energía. Eso también poder mostrarlo en función de huella de carbono y que sea bajo algo que sea validable, reconocible, que ustedes puedan comunicarles a todos y les genere valor. Una vez que hayamos avanzado en esta parte inicial del levantamiento de esta información, vamos entonces a ver cómo en cada uno de sus negocios sí vamos a poder ir incluyendo acciones circulares concretas, que es toda la segunda parte de la metodología de trabajo, y realizarle las estrategias de circulación que sean trazables, que sean medidas, cuantificables y comunicables. Hasta aquí la presentación de ahora. Saben que el mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años, siempre el segundo mejor momento es ahora. A modo personal, lo que más me llamó la atención del levantamiento que estuvimos haciendo con Mauricio fue la cantidad de
acciones circulares y estrategias circulares que ya implementan. Eso, felicitaciones, fue realmente una maravillosa noticia. La principal brecha también identificada para poder comunicar correctamente esto es la falta de información. No tenemos información segregada, estandarizada y que sea trazable para yo poder decir en este momento reduzco en tanto porcentaje mi huella de carbono o reduzco en tanto porcentaje mi huella hídrica, que es algo que vamos a solucionar en lo que queda del trabajo. Y no sé si Benjamín, ¿te gustaría que viéramos la planilla para podérsela ir explicando? ¿O alguna duda de lo que hemos conversado hasta ahora? Si Súper, no me hay encanta duda, la motivación. Cristian, lo que pasa es que Ninguno. los conceptos están súper claros, pero yo, por ejemplo, no sé, en términos, insisto, en términos de, por ejemplo, desarrollo de proveedores, yo no sé si temas de calidad versus disponibilidad de algún proveedor o producto, porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo cerveza y tengo una malta que es de mejor calidad que es de Bélgica, ¿cómo suplo eso por bajar la huella de carbono por encontrar una mejor malta en Chile? Entonces, si no tengo el producto, o cuáles son las estrategias, cómo se desarrollan proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me entiende el punto. Sí, claro que te entiendo, Juan Carlos, obviamente. El tema es que primero es necesario, qué bueno que los conceptos estén claros. Ya entonces tenemos el primer check importantísimo, que es lo que normalmente no está, que los conceptos no están claros. Y lo que tenemos que ver es primero una línea base. Sin una línea base en circularidad, no tenemos nada que trabajar. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengas proveedores de la misma calidad, que no sean de Bélgica, y que entonces no tenga sentido recuerda que tenemos que ver ambiental, social y económica, entonces que no tenga sentido que la reducción de tu huella de carbono sea por la búsqueda de un producto que quizás no va a estar en el mercado y que va a afectar entonces la calidad también de lo que tú haces. Pero teniendo una huella inicial, perdón, una huella inicial y una línea base inicial, sí podemos ver entonces dónde se pueden producir las mejoras correspondientes y que esto sea comunicable y que sea trazable. Porque sin trazabilidad no podemos comunicar mejoras. Es como decir, bajé de peso. ¿Cuánto? No tengo idea. ¿Pero cuánto pesaba antes? No lo sé. ¿Y cuánto pesa ahora? Tampoco. Pero bajé. No funciona finalmente para poder entregar estos atributos de valor. Es más que nada por eso, Juan Carlos, pero sí quédate tranquilo que toda la segunda parte de esto, y después de que vean la matriz que tenemos que empezar a llenar, viene ya con temas técnicos de aplicación. Estoy tranquilo, amigo. Benjamín, ¿será el momento para que partas tú? Sí, el tiro, estaba abriéndola. Ya. Esta es la planilla que confeccionamos con Cristian y Mauricio. Principalmente separamos los recursos de entrada o salida en agua, energía, insumos orgánicos e insumos no orgánicos. Pues se separa cada recurso en un recurso específico. Por ejemplo, aquí en el agua tengo agua potable de cañería o botellas de agua. Después se clasifica en qué negocio o proceso pertenece, si es que la empresa tiene más de un negocio. Si es que esta es medible o no. En el caso del agua es medible por las cuentas de agua. Si es que existe registro, si es que hay cuentas, también están guardadas, entonces sí existiría un registro en este caso. El dato de cuánto es de que la cantidad, el volumen, o cómo se mide el recurso. Y de ahí entraríamos a calcular el porcentaje circular que estaba explicando Cristian. El porcentaje no circular al final es la diferencia. Después de identificar cuál es la entrada, que es este lado de acá, vemos cómo sale
este recurso específico, el cual, en este caso, en agua, se va por la cañería. Y botellas de agua serían las botellas plásticas que estarían saliendo como basura, o reciclaje si es que se hace. Para esto también habría que llevar un registro de cuántas botellas se compran y qué porcentaje circular hay en esa salida. Si es que se recicla, si es que se reutilizan o se usan para construir algo más, tendría un porcentaje circular. En el caso de que ya tengan una acción circular, por ejemplo, no tener botellas de agua y tener un bidón de agua y que los pasajeros lleven su botella reutilizable, sería una acción que aumentaría al final lo que estaba diciendo Cristian, que tienes algo para saber cuánto bajaste de peso, en este caso cuántas botellas puedes disminuir o no usar de frente. Y eso para todas el trabajo inicial, el levantamiento que ya lo hicieron, es aplicar todo esto y tener cada uno de estos datos de si es medible y si es posible también implementar una acción circular. Claro, aquí se pone, como decía Benjamín, se pone un poco más técnico, desarrollamos esta materia exclusivamente para ustedes. La idea es poder entender la línea base primero, qué tan circulares son sus insumos, porque por ejemplo, si ustedes están usando la ceniza, o están usando tal como pasó en varias de las visitas, residuos de procesos, lo están usando para insumos de otro proceso, tiene un grado de circularidad altísimo. Pero hay otros, por ejemplo, como las botellas plásticas, que no tienen un grado de circularidad, y nosotros tenemos que primero entender qué tan circular son y tener la trazabilidad de eso para que se pueda medir. Y también los insumos de salida. ¿Se van a reciclaje? ¿No se van a reciclaje? ¿Se utilizan en otro proceso? Perfecto. Establecemos unos porcentajes de circularidad y linealidad. Ahí tenemos acciones que podemos ya, con esa información podemos definir acciones a tomar para aumentar la circularidad de la entrada o de la salida, pero al mismo tiempo tenemos que saber qué pasa en su operación misma. Y en su operación misma tenemos el último KPI, que es el KPI de consumo total por pasajero, KPI de consumo total por litro de cerveza producido, el KPI, o sea, cuánto yo puedo mejorar también la eficiencia de lo que estoy haciendo, y en esa eficiencia de lo que estoy haciendo, colocamos nuevamente qué estrategias de economía circular vamos a usar, y lo fundamental, cuál va a ser el impacto. Porque si no podemos cuantificar el impacto de lo que estamos haciendo, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a decir en nuestras páginas web y en todo lo que se muestra afuera que se ha reducido en un 5% la emisión, en un 10% la emisión o en un 20% en conjunto? Necesitamos para que esto sea válido, y yo sé que es la parte más fome, pero sí la metodología lo establece así para que sea validada a nivel global. Necesitamos establecer primero los números de esto para poder, en función de esto, aplicar y poder también entender cuáles son las brechas que actualmente tenemos para poder aumentar la circularidad. Bueno, chicos, yo sé que hay algunos... Espérate, que hay alguien que se había caído de la conexión. Yo sé que hay algunas ansiedades respecto de la parte de la implementación. Para nosotros como equipo, como decía Cristian, estamos trabajando y creamos esta planilla, esta matriz, que la voy a volver a poner. Voy a poner aquí un ejemplo que hicimos son solo ejemplos, que hicimos con los datos que recopilamos con Juan Carlos en el refugio del Molle. Entonces, tal como les explicaron recién, y yo me tuve que tomar una llamada urgente que tenía, pero lo que les explicaban recién es que agrupamos los recursos en conceptos para poder manejarlos más fácil en solamente 4 conceptos: agua, energía, orgánico, inorgánicos. Porque de la vuelta que nos dimos por todos ustedes, nos dimos cuenta que los procesos que ustedes manejan
Son procesos agrícolas, procesos de producción de derivados de la industria agrícola, procesos de restauración o de restaurante, ¿ya? Que también tienen mucho que ver con el tema agrícola, porque los seres humanos comemos productos del agro, básicamente, el servicio de alojamiento y la operación turística, ¿ya? Entonces, de eso, de toda esta vuelta, sintetizamos en una planilla de control, que es la que les acaba de presentar el Benja, en la cual aquí lo fundamental es determinar cuál es el recurso fundamental y si ese recurso es medible o no. Si no es medible, no lo vamos a considerar dentro de su modelo de negocio. Y si es medible, vamos a ver cuáles son los registros que se manejan, como puede ser una cuenta de agua, una cantidad de pasajeros, una cantidad de alojamientos al año, al mes, al día, etc. Muchos parámetros ahí que podrían haber, ¿no? Y este porcentaje circular nunca va a ser un porcentaje 100% científico, ¿ya? Va a ser un porcentaje, siempre va a haber estimaciones para hacerlo, y ahí las matemáticas nos van a ayudar para poder lograr una consistencia en esto. ¿Ya? ¿Para qué queremos hacer todo esto? ¿Cierto? Porque esa es la pregunta que se deben estar haciendo ustedes. Primero, que tenemos algunas estrategias de circularización que ya ustedes están usando. Algunos están usando, por ejemplo, usando el agua del pozo para usarlo como agua potable, pero luego para riego, por ejemplo, ¿ya? También hay algunos que están implementando envases reutilizables, en el caso de los tours, por ejemplo, y hay otros que nos han dicho, qué interesante idea, vamos a implementar los envases reutilizables en los tours, ¿ya? Y por lo tanto hay algunas acciones circulares que ya tienen implementadas y algunas que vamos a recomendar o que ustedes mismos van a querer observar. Y esto nos va a poder dar una visión de cuál es el estado que ustedes tienen, ¿no es cierto?, y la gestión que hacen sobre esta circularidad. Pero además, y no nos perdamos del foco, de que este proyecto tiene como objetivo el generar productos circulares, ¿ya? Entonces, nos pusimos de acuerdo que como equipo, para la generación de estos productos circulares, vamos a usar como ejemplo los productos de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en el diseño, esto va a ser un trabajo que vamos a hacer uno a uno, de estos productos con cada uno de ustedes. Entonces, Refugio El Molle, por ejemplo, va a ser un producto. Astronomy Adventures va a ser otro producto. No vamos a hacer en principio productos integrados porque nos parece muy complejo todavía. Encontramos que es más fácil, básicamente por un tema de lo difícil que es plantear todo esto con los parámetros que estamos hablando, ¿ya? Entonces vamos a hacer productos simples de un día para poder mostrar la circularidad en los distintos tipos de emprendimiento de ustedes. Y eso lo vamos a hacer de aquí a diciembre, ¿ya? Vamos a dejar estos productos implementados. Y por otra parte, algunos de ustedes ya tienen algunas iniciativas de cooperación, como por ejemplo, no sé en qué irá eso, pero hay una idea de hacer un producto conjunto entre Astronomy Adventures, por ejemplo, y Cavas del Valle, ¿ya? Y hay uno que sí está funcionando y que sí se usa, que sí se hace, que es entre Astronomy Adventures y ¿cómo se llama? Y Aloe Elki, ¿ya? Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre la metodología, como pasar a al último tema que tiene que ver con el lanzamiento. Si alguien tiene alguna otra duda que plantear. ¿Podemos volver a la planilla un poquito? Sí, mira, hola Mauricio, mira, sin Hola. ser insistente y estoy tranquilo y todo, pero
creo que la metodología está súper buena, como ir los registros y todo, pero necesitamos un input súper importante como en información técnica, como para poder entender cuánto es nuestro impacto ambiental, o sea, cuáles son las mejores prácticas porque hay una cosa que es el cuidado ambiental, la mejora de residuos, etcétera, el reutiliza, el recicla, pero que no es tan circular, porque este es un concepto más amplio, que es como, por ejemplo, yo ocupo, no sé, pues el bagazo de cerveza para hacer harina, con la harina hago pan. Entonces, reutilizar, sobre todo en el reutilizar, ¿cachai? ¿Cómo podemos, de repente, tener un poquito más de input, de información técnica, que sea como más verificable, auditable, ¿cachai? Como para poder tomar buenas decisiones también en la gestión que podamos hacer en estos proyectos. Sí, a ver, si te interpreto bien lo que me estabas preguntando, Juan Carlos, lo que tú quieres es manejar algunos datos duros respecto a tu negocio en particular, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces lo que te puedo decir es lo siguiente. Lo que hemos hecho hasta el momento, ¿ya?, es generar una metodología con una fórmula de trabajo que nos permite levantar la información de los distintos negocios de ustedes. También nos dimos cuenta de que hay algunos negocios que se parecen, como por ejemplo los turoperadores se parecen, y el Refugio El Molle, por ejemplo, se parece con la Hacienda Santa Cristina, ¿ya? Por ejemplo, tiene producción agrícola, esa producción agrícola se va al restaurante, y etcétera, ¿ya? Entonces hay algunas cosas que son comunes, ¿ya? También tenemos productores, como de vino o cerveza, que nos generan bienes que se consumen en estos lugares. Entonces, por ejemplo, me recuerdo que hablamos contigo la idea de que, por ejemplo, podíamos hacer una gran iniciativa, que es hacer un plato, una receta, un menú circular. No sé si ese es el nombre más comercial. Tú ahí, Juan Carlos, eres, claro, eres el experto comercial. Claro, es que, pero déjame, exacto, a eso déjame terminar ahí la idea. Entonces, cuando lleguemos a la parte de las iniciativas y de cómo medirlas, vamos a tirar ahí toda la carne a la parrilla respecto de los parámetros y los KPI. Por ejemplo, en este caso, de un plato o de un menú circular, ¿te fijas? Porque ahí vamos a sacar todo lo que exista, digamos, y que tengamos a disposición, que permita medir y que permita informar, ¿ya? Porque es tanta la información, o sea, es muchísima la información, y también hay que comprender que hay algunas cosas que son inmedibles, como por ejemplo, la huella de carbono de un turista. Hay algunas herramientas para calcularla, pero no es una cosa tan así, tan fácil de calcular. Entonces, cuando lleguemos al momento, que vamos a entrar en eso durante el mes de octubre y noviembre, vamos a entrar con cada uno de ustedes en forma individual, ¿ya? Porque hay que considerar que este taller es como para dar el marco. Con cada uno de ustedes tenemos que entrar en forma individual en esa problemática de cómo medir y cuáles son las variables, ¿ya? Entonces, yo ahí les pido un poco de paciencia, que lleguemos a ese punto. Yo sé que están un poco ansiosos, digamos, y Juan Carlos, en el caso tuyo, vamos a definir ahí cuáles son los parámetros específicos que medir y cómo medirlo, ¿ya? No tengo la respuesta en estos momentos. Sé que es una muy buena idea, y de hecho también lo conversamos con Juan Pablo, el de tener productos circulares en el caso de un restaurante, ¿ya? Hay que ver ahí cuál es la forma de ponerle marketing. Y acuérdense que el proyecto también va hacia elaborar un manual, ¿ya? Un manual, que es la tarea del Hugo también y del Benja, un manual para la elaboración de productos turísticos circulares. Por lo tanto, y ese manual va a tener cosas como, por ejemplo, lo que estábamos viendo acá ahí puse la planilla, ¿no? Sí. Ese manual va a tener que hacer referencia, por ejemplo, va a hablar de agua, de energía, de insumos orgánicos y insumos no orgánicos. Y va a decir, ok, cuando usted desarrolle un producto turístico, vea de dónde viene el agua, qué tipo de proceso, de negocio está relacionado con ese recurso, y cómo está circularizado o no circularizado, ¿ya? Lo mismo con la energía, lo mismo con lo orgánico, lo mismo con lo
inorgánico. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean que la pega que tenemos es importante, porque tenemos que darle un contexto a ese manual de diseño de producto, de manera que le sirva efectivamente a los tour operadores para poder armar, o incluso a las empresas como, no sé, la casona distante o el refugio, para armar sus productos. Así que te dejo nomás, Juan Carlos, que me hagas los comentarios y me hagas todas las pedidas que quieras y vamos anotando. Gracias, Mauricio. Sí, yo creo, bueno, como dice Mauricio, acá hay un tema importante, lo que también estamos acostumbrados a escuchar de la economía circular, con la implementación de un tema puntual, y la verdad de las cosas es que el resultado de este trabajo tiene que permitir que vayan realizando implementaciones todo el tiempo, graduales, y no se puede implementar bajo ninguna metodología validada sin tener un registro inicial. No tenemos forma, tomamos en cuenta la ISO, tomamos en cuenta esto desarrollado por el World Business Council, adaptamos toda esta metodología, pero lo primero, y es importante que entiendan eso, que no sirve establecer una estrategia de economía circular para productos circulares si no hay una base inicial. Y esa base inicial es obligatorio de generarse. Porque si no es decir, yo soy súper circular porque mis cajas se reciclan. Y no va a tener mucho sentido finalmente el poder comunicar y realizar todo ese trabajo para esto. La idea es que ustedes puedan mantener esta información y con lo que estamos desarrollando decir, perfecto, acá es donde me conviene hacer la primera comunicación y registro. Luego de hacerlo, perfecto, ahora tengo la oportunidad de hacerlo en este otro lado. Esta es una metodología que les va a servir, va a establecer esta línea base. Y en la parte que viene ahora, que es la parte técnica exclusiva para cada uno de ustedes, sí les va a permitir poder tomar las decisiones, pero con números, las decisiones concretas, con datos, no solamente las decisiones de lo que yo creo. Y si es solamente la decisión de decir, yo creo que va por acá, por lo menos tener entonces el dato inicial comparativo para poder comunicarlo. Entonces, lo que viene ahora es empezar a trabajar esta herramienta con cada uno de ustedes en forma individual. El próximo taller va a ser un taller ya orientado a la implementación. O sea, terminamos aquí el ciclo de la Presto, que era como entender los conceptos. Yo entiendo que hay mucha información. A diferencia del taller pasado, que salimos un poco deprimidos porque no podíamos hacer nada con los combustibles y con este rastro de los turistas por andar por transportarse. A diferencia de eso, en este taller quedamos ya tranquilos con eso, pero preocupados porque queremos hacer un desarrollo que sea lo más sencillo, pero contundente, ¿no? O sea, esa es como la gracia de lo que queremos hacer, ¿ya? O sea, no por ser sencillo tiene que ser algo de perogrullo, tiene que ser contundente, ¿ya? Y en eso estamos trabajando. Así que creo que ahora vienen las reuniones individuales, tanto de visitas a terreno como de trabajo por Zoom. Me gusta mucho el hecho de ir a terreno, creo que ahí se aprende y se hace más, así que vamos a intensificar eso. Y pasamos ahora a ver la programación. Lamentablemente, a ver, ¿quiénes están en este momento conectados? Está Astronomy, Aloelki, Hacienda Santa Cristina y Refugio. No está mal la concurrencia para ver el evento de lanzamiento. Ya. El evento de lanzamiento es un evento protocolar del proyecto, que es casi como una especie como de exigencia, porque es la parte donde Corfo le saca provecho a sus productos, digamos, ¿no es cierto?, donde se muestra. ¿Ya? Y este evento, por sugerencia de Corfo, en particular de Jaime Sará, lo haríamos en el Refugio del Molle,
¿ya? El día 18 de octubre de 12 a 14 horas. Día martes 18 de octubre de 12 a 14 horas. Ya tengo la fecha validada con Corfo, que me dice que sí, que tienen calendario, y yo debería estar formalizando esto el lunes, ¿ya? Entonces, en este evento de lanzamiento, lo que queremos hacer, lo que hablamos con Juan Carlos, no es breve, es una pequeña exposición, ¿no es cierto? Y queríamos hacer algo que tuviera algún sentido circular. Entonces, Juan Carlos, si quieres, te dejo ahí la palabra para que digas tus ideas, si te parece. Sí, bueno, la idea era poder mostrar algunos, o sea, que cada empresario pudiera llevar algún producto que se acercara lo más al concepto de economía circular. Entonces, en el caso de que alguien tiene otra cerveza, o un vino, o un telescopio para ver el sol, no sé, pero para que sea una muestra de porque seguramente van a sacar nota de prensa ese día, ¿o no? Con Corfo, porque generalmente Corfo en estos lanzamientos, en estas muestras, aprovecha de sacar alguna nota de prensa. Sí. Entonces, Correcto. la idea es también aprovechar como la instancia para poder mostrar nuestros productos, servicios, y pudiéramos complementarlo con algún branch o algo que hiciera también como de cortesía y también como para compartir nosotros los empresarios, hablar un poquito más sobre el proyecto. Exacto. Tirar ideas, pero un poco era como que hiciéramos algún aporte cada uno en la medida de lo posible de no sé, de llevar sus productos, no sé, en Santa Cristina de repente llevar algún producto de su huerta, o eso era un poco lo que habíamos conversado con Mauricio, de tal manera darle un realce especial también al evento y también pensando en que pudiera haber alguna nota de prensa y que también Corfo viera ahí el compromiso de los empresarios, también viera los productos y cómo estamos interiorizándonos con este concepto de economía circular. Correcto. Entonces la idea es que se va a hacer una exposición corta, va a ser más bien mostrar un poco la metodología, ¿ya? La metodología de trabajo, como un poco cuál es el resultado que queremos tener en abril del próximo año, y hacer un brunch, ¿ya? Tipo 1:30 de la tarde, hacer un brunch donde haya, y aquí voy a hacer el repaso con los que están acá, pero me voy a imaginar que los otros también, ¿ya? Entonces, con el Gustavo Parra, quesito. ¿Estáis por ahí, Gustavo? Sí, estoy por acá. Ya. Mauricio, yo ese día voy a estar recomplicado con el tiempo, ¿Sí? porque yo entro a clase a las 1:30, así que yo creo que voy a estar ahí, me voy a presentar y me voy a ir al tiro. Bueno, veamos Pero bien eso, ¿ya? Pero por lo menos para la logística de lo que estamos hablando ahora, mira, ¿por qué fijamos el día martes 18? Y que lo podríamos cambiar, si el panel está de acuerdo. Lo que pasa es que Juan Carlos me decía, lo mejor es lunes o martes. Y como el lunes es día lunes y están todos de día lunes, dijimos martes. Pero si los que están acá prefieren cambiarlo, y Juan Carlos está de acuerdo, lo podemos correr, ¿ya? Partamos por ahí. Yo estoy de acuerdo con cualquier acuerdo que se fije. Fue una idea porque en el rubro de turismo en general, los fines de semana o después para domingos nos concentra mucho trabajo. Y generalmente el lunes lo tomamos para hacer algunos trámites, algunos cerramos, descansamos. Y en marzo me pareció que era un día de menos trabajo en general. O sea, no digo que no trabajé con los martes, pero está menos concentrado el trabajo. Por eso fue la idea del martes. Sí. No te cases ni te embarques. Sí, y lo otro es que podríamos adelantarlo un poco, que en vez de ser porque lo que queríamos era que hubiera un almuerzo después con los empresarios. Y eso para Gustavo sería imposible. no, pero último me pierdo el almuerzo, siempre voy a estar igual. No, porque la alternativa es
¿cómo se llama? Si lo importante es que como grupo de empresas estemos de acuerdo y alineados, digamos, en lo que estamos haciendo. Bueno, sigamos primero antes de ir afinando para terminar con el tema de la fecha, Ok. con que la idea es que haya una muestra, ¿ya? Y esta muestra, obviamente, queso de cabra. Todo lo que consumamos y los aportes pueden ser valorados y pagados por el proyecto. O sea, no les vamos a pedir que pongan los quesos de cabra gratis, ¿ya? El que quiera aportar, aporta y el proyecto tiene cómo pagar estos insumos, ¿ya? La idea es que sea un producto bien, o sea, que nos quede bien hecho esto, ¿ya? No está en este momento, no pudo llegar Guayacán, pero vamos a tener 2 cervezas, Guayacán y la del dueño de casa, ¿ya? Vamos a tener cerveza, vamos a tener vino, vamos a tener unos vinitos, y en el brunch vamos a tener queso de cabra, que es de ustedes. El aloe, ahí ve tú, Gustavo, cómo presentarlo. Podríamos regalar un aloe para todo, una hoja, ¿no? Puede ser. Ya. Y luego viene el tema de Hacienda Santa Cristina. ¿Estás por ahí? Parece que no está. Sí, ahí está, arriba. Acá estoy. Me Hola, cambiaste de lado. bueno, un gusto saludarlos a todos. Esta Hola. pregunta te quería, bueno, tanto para ti, Mauricio, pero también, Juan Carlos, ¿cómo estáis? Viejo, quería preguntar, como estamos viendo el tema de la presencia de nosotros y las cosas que uno puede llevar de acuerdo al fondo del proyecto, del tema circular, Juan Carlos, yo trabajo en un producto que es de la zona, que hago una especie circular. ¿Es posible llevarlo y quizás ver la posibilidad de hacer una pequeña preparación con ese producto en el restaurante? Dime si mira, son unos champiñones ostras que tienen una historia con el tema de limaría acá. Por eso te preguntaba si podría patuamente ver el tema con la cocina y si podemos prepararlo para que la gente pueda degustarlo. Sí, tendríamos que coordinarnos con mi hermano con el tema del restaurante, pero yo no habría problema. Si nos organizamos, no habría problema. Ya, por último, ¿te parece si por interno podemos conversarlo por esa parte? Por último, para ver cómo, digo, para que la gente quizás, si es que no sé, yo no conozco, pero si que hay un tema de degustación para ver si hay una posibilidad. Sí, no hay ningún problema, ahí nos coordinamos por interno, pero por lo menos la voluntad está. Ya, gracias, no, ahí te converso por interno. Vale, Y Mauricio, lo último, bueno, estaba conversando ahí que los demás, algunos, bueno, el tema de Juan Carlos, el tema de los quesitos, poder llevar, tú estás pidiendo cuánto, un producto o puede ser otro tipo de alternativa que enfoque eso, ya sea, no sé, lo puedo ver por interno también, ¿qué les parece a ustedes que cada empresa, de las opciones que tenga la empresa, ustedes pueden también definirlo también o, digo, para hacer un poco de orden en relación a los productos que vamos a presentar? Sí, mira, yo sé que vamos a lograr hacer algo bien potente, sí, eso está claro. Entonces, ahí obviamente la duda tuya es si por la cocina lo ves con Juan Carlos. Él me dijo Jaime Sará que él quería que fuera el gobernador también, ¿ya? Y en la semana del 4, la próxima semana, lunes, martes, va a estar por allá FEDETUR con el Jaime Guasini y toda la directiva de FEDETUR, se van a juntar con los alcaldes, o sea, yo creo que puede salir algo choro de esto, ¿no? Algo bueno. Porque Ya. lo que, no sé si lo dijo Cristian o si lo dejó ver, pero en la visita que hicimos, yo me recuerdo que Cristian me dijo, oye, es harto es bien, hay harto circularidad, ¿ya? No me parece que haya sido un comentario así de cortesía, ¿no? De educación, sino que me parece que Cristian Seges, me refiero, quedó impresionado de que el rubro del turismo sí es un rubro que tiene harta circularidad, poca medición, como todos sabíamos, pero que sí efectivamente hay harta posibilidades de mostrar cosas, ¿ya? Y una de esas, por ejemplo, si tú lo dices, Juan Pablo, lo que es este champiñón ostra de la zona, es maravilloso porque es una cosa que no se transporta, obviamente ahora lo vamos a tener que transportar para un evento, porque no podemos llevar a todo el mundo a comer en los distintos lugares, pero suena bonito lo que estamos haciendo. Entonces también vamos a tener que hacer una buena presentación
para que se note esto. Obviamente en el cierre, en abril, mostramos la cosa ya más definida, ¿ya? Pero yo creo que va a quedar bien esto. Y me quedaría preguntarle al Nan, que me diga si es posible hacer algo solar, porque va a ser de día. No sé si está abierta escuchando, Hernán. Parece que no. Bernardita. Se me fueron. Espérate, voy a... Se me va un poquito la señal, disculpa, Sí. ¿me puedes repetir la pregunta? Hay varios que han tenido problemas de señal hoy día. Oye. Si hay una posibilidad de que ese día en el lanzamiento Astronomy tenga una observación solar, como una muestra, un telescopio va a poder tener algo de turismo. Yo creo que podemos evaluarlo con Hernán. Ya, sí, está bien mala la conexión por lo que veo. ¿Eh? No sé si es mi internet o la de La Serena, toda la región. Ya chicos, eso. Entonces, por interno vamos conversando los aportes, lo que podrían llevar. Hay Bárbara Tamblay tampoco está, no sé qué podríamos hacer con Bárbara, tengo que hablarlo con ella. Pero quedamos comprometidos en principio para el 18 a las 12 horas con lo que hemos conversado. ¿Mm? Y de ahora en adelante se cierra la etapa conceptual y abrimos la etapa de el poblamiento o la implementación con estos datos más duros que nos estaba pidiendo Juan Carlos, y que yo estoy muy de acuerdo que tenemos que entrar en eso ahora. Y créannos que no ha sido fácil armar una metodología de implementación y que se pueda ocupar después en las otras tareas que tenemos. Así que muchas gracias a todos los que asistieron hoy día. Si hubiera alguna otra pregunta, duda, consulta o acotación, para ir cerrando. ¿Cómo lo vemos por interno, o el tema de quizás la posibilidad de poder ajustar el horario, digo, por algunos un poco complicados, quizás para estar en forma completa en la exposición? Sí, lo que más me preocupa es lo de Gustavo, porque a mí me gustaría mucho que estuviera toda la reunión. Entonces, pero por interno tenemos el canal del grupo. Sí, yo creo que ese Ya. es el canal. O sea, me refiero como grupo. Y si alguien tiene consulta específica con algún otro participante en forma específica y no tiene cómo conectarse, se conecta conmigo, por ejemplo, o con la Sandra. ¿Ya? Perfecto. Para ver preguntas específicas o cualquier duda. Pero en principio, dejémoslo el día 18, porque yo tendría que volver a preguntarle a Corfo por el día 19 o por el día 17, ¿ya? Que son las otras dos alternativas que me parece que podrían haber. ¿Ya? La pregunta se me fue. ¿Se cayó o se aburrió? ¿Cómo se llama el Gustavo? Ya no, Gustavo siempre tiene una señal. Sí, es que hay un tema de señal importante. Ya chicos, si ¿Puedo no hay más... hacer una última pregunta? Sí, claro. A Cristian. ¿La planilla o el uso de esa planilla es por empresa o es por cada producto? ¿Se elabora por empresa o por productos? Mira, en estricto rigor, para hacer un tema de circularidad debiéramos hacerlo por cada producto, pero eso va a ser una locura para quienes manejan muchos temas. Por lo tanto, la decisión fue de que se hiciera por empresa. Entonces podemos tener un marco genérico, un marco general por cada una de las empresas, encontrar vínculos en las empresas y poder hacer la comunicación y la validación y la decisión de la estrategia. Así que sí, que sea por empresa, Hugo, porque si no, ya va a ser complejo poder levantar toda esta información, mantenerla, sería muy exigente que hiciéramos solamente por producto. Ok, pero en rigor, cuando la gente ya tiene las habilidades, ya tiene la práctica, tiene equipo y funciona en pleno, debiera hacerse por producto. Debiera ser por términos ideales. producto, claro, porque tú puedes validar mucho más la circularidad de un producto en sí, si es que
puedes mantener la trazabilidad de los insumos, la producción y los residuos con la variable de control de ese producto. Ok, gracias. Bien. Bueno, estamos entonces, muchas gracias. Estamos conectados por interno entonces para sacar adelante el evento del 18 y entre aquí y el 18 seguramente nos vamos a comunicar con ustedes para hacer los avances. ¿Mm? Así que quedamos en eso. Y muchas gracias. Que estén muy bien. Un gusto. Gracias. Que tengan Chao, buena chao. tarde. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.